tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. 11 de septiembre del 2025. Eh, el día de hoy se conmemora el atentado hace 24 años a las Torres Gemelas. Estuve hablando un poco con los grupos ayer y hoy. Lo fascinante es hablar de algo que no vivieron y que se imaginan que nosotros vivimos en esa época. Recuerdo que era septiembre, obviamente Monterrey estaba inundadísimo, estaba lloviendo mucho, no me acuerdo si era el Gilberto, no pudo haber sido el Gilberto, o no me acuerdo qué huracán había de lluvia. Y era de los pocos días en que en la mañana, entre semana, pongo la tele. Yo generalmente no prendo la televisión en la mañana, no, pues, estoy en el trabajo, no puedo. Y cuando prendo la televisión, juré y rejuré y perjuré que era una película. Porque exactamente cuando prendo la tele, a los 5 minutos veo un avión. Me pongo a revisar la computadora porque ya nos habían dicho que era imposible ir a clases. Hasta las universidades habían pospuesto. Era un aguacero como el que tuvimos hace unos días, no mucho más intenso, que había estado desde la noche, me acuerdo pues, supongo que era domingo, no me acuerdo. Pongo la televisión y a los 5 minutos veo un avión con un edificio. Les estaba contando al grupo. Pensé que era una película. Pensé que era una película. Estaba en CNN, estaba viendo CNN en vivo. Muchos neoyorquinos se hicieron reporteros porque desde sus edificios estaban tomando a lo lejos con videocámaras el impacto a las Torres Gemelas. Hubo muchas cosas, obviamente, que si había explosivos, que había una camioneta blanca antes, que fue el mismo gobierno. Yo eso nunca lo creí, que Estados Unidos, Bush quisiera eso, yo no creí eso. No tenía por qué arruinar su gobierno para nada, ni digamos, echar la culpa a quién, ¿no? ¿Por qué? Se habló de judíos, que por qué no había un grupo de judíos ese día, que eran los judíos, no creo tampoco eso. Era una casualidad que no fueron a trabajar un grupo de personas. Había en ese edificio empresas, corporativos, había mexicanos, había islámicos, había católicos, había cristianos, había creo que una guardería de niños abajo, creo que todavía no está abierta. Y a los 30 minutos, sigo viendo las noticias, 8:45 por ahí, otro avión. Hubo un video que creo que borraron de YouTube, que era un dron, decían que abajo se veía gris, que no era un avión comercial. No creo que haya sido un dron, la verdad ya existían los drones, no creo que haya sido. Era comercial, hay evidencia del FBI de las llamadas de la gente. El FBI hizo una investigación de todos los celulares, lo que decían por dentro y lo que gritaban los terroristas. Así fue como se dieron cuenta que pasaba adentro. Luego se hicieron documentales, libros. Se especuló que el gobierno, que porque George Bush tenía un libro al revés, estaba en una primaria. Pero era increíble. Una de las cualidades del líder, ya sea político, empresarial, es la calma. No la pasividad, no el no hacer nada. El líder actúa, pero hay una calma, o sea, no se altera. Es increíble cómo va el servicio secreto y le dice a George Bush, seguramente él estaba pues tal vez fuera de Washington, no sé dónde estaba, y tiene al revés un libro. Eso llamó mucho la atención de muchas personas. Van y le dicen algo en secreto, están los niños ahí, y él se queda así como que, ok. Después de varias horas se va en helicóptero al lugar de los hechos, pasan obviamente muchas horas, agarra un megáfono después de muchas horas y empieza a animar a los bomberos y voluntarios que estuvieron ahí. El 11 de septiembre no se volvió a reconstruir torres, eran de las más altas, más de 100, 100 metros. Curiosamente es más o menos la cantidad de distancia. Bueno, 200 metros, curiosamente es la distancia de 200 yardas, porque voy a hablar del asesinato de Kirk, el joven activista de Trump de ayer. Curiosamente fueron 200 yardas de Kirk, 200 metros el 11 de septiembre. Fue un ataque a la modernidad, se echó la culpa mucho al Islam.
Yo nunca pensé que era el Islam. Si era el Islam, eran extremistas. Se sabe de los extremistas que ni siquiera leían el Corán. No eran, le echaron la culpa al Islam, pero no era el Islam. Nunca pensé que hayan sido los musulmanes, no les convenía. Pero sí de Usama Bin Laden, no era Osama, le llamaban Osama, pero Usama Bin Laden. Ahí empieza la guerra un poco con Afganistán y con Irán y todo esto de Estados Unidos como justificando el terrorismo, porque digamos les provocaron. Híjole, no fue una situación nada fácil Nueva York. Ahorita sigue habiendo dos torres de luz, dos luces me parece. Y el nombre de las víctimas en oro o de la mayoría de las víctimas. El gobierno de Nueva York, que es un gobierno me parece que islámico o socialista islámico, eh, mandó poner un museo con todo lo que había pasado esa vez. El 11 de septiembre se hicieron películas, se hicieron documentales. Y luego muchos voluntarios leí en algún periódico, no me acuerdo, New York Times, el USA Today, algunos salió que demandaron. Demandaron a Nueva York porque tenían cáncer. Supuestamente el cáncer les daba por el polvo, por los aluminios, por tanta cosa que tienen ahí. Estaban limpiando escombros, eran mucho escombro. Yo creo que tardaron 2, 3, 4 años en limpiar todo. Entonces dejaron las luces azules encendidas. Y fue algo muy extraño el avión. No fueron dos. Hubo otro en el Pentágono donde se ve el video donde choca con el Pentágono. Murieron generales del Pentágono militar. Se ve a través de una cámara de la pluma del estacionamiento. La pluma es la que se levanta para que dejen entrar los carros o camionetas. Y otro avión, creo que fue, me parece que fue Pensilvania. Se fue así el avión. Como un kamikaze japonés, como un suicidio. Que por cierto ayer fue el Día Internacional o Nación, no, fue el Día Internacional del Suicidio, contra el suicidio. Se fue así y murieron todos comerciales, todos secuestrados. Obviamente Estados Unidos empezó las alarmas en aeropuertos y empezó a buscarnos por todos lados a los ciudadanos. Varios años después yo viajaba a Denver, viajé una vez solo, no a Boulder. Yo ya había viajado a Boulder con mi familia para estudiar Montessori un verano. Yo estudié varios veranos con mi familia, pero nos íbamos en carro, no en avión. Y una vez me fui solo a Denver, he hecho varios viajes a Houston, me fui solo a Denver, solo literalmente a Cuba, sin miedo y sin problema. En Cuba tienen perros o tenían en los aeropuertos, te checan las maletas con perros ahí. Nunca tuve miedo solo. Pero me sentía protegido. En Denver, me acuerdo que te checaban los zapatos, los calcetines, todo. Quítese de tenis, zapatos y pongan en una canasta su computadora y en otra los libros y en otra esto y así, las medidas de seguridad. Híjole, estuvo muy, muy intenso, muy fuerte. El gobierno reportó como 2.800 muertos de 2 edificios. Yo no me creí esa cifra o 3.000. Yo siempre supuse que eran unos 5.000 por ahí de muertes. Más lesionados, más personas que bajaban por escaleras, personas que aventaron. Hubo fotografías donde se aventaban del edificio. Fue como si estuviera Nueva York en guerra. Como si estuvieran en guerra. Entonces era una guerra contra la modernidad, porque era la casa de bolsa ahí, era el símbolo del dinero, de la economía, del progreso, de la progresividad, y terrible que estuvo eso. Yo creo que Bush no tuvo nada que ver ni para nada el gobierno de Estados Unidos, pero sí se rumoró de un camión, se había tomado una foto y videos de camiones blancos que estaban ahí antes, pero pues era una casualidad, no creo que hayan tenido explosivos. Es que desde el punto de vista de algunos ingenieros dicen que no puede un avión derribar todo. Sí, yo pienso que se puede porque había metal que se derretía a ciertas temperaturas y pues todo el combustible, ¿cuánto tiene combustible un avión? Tiene pues, litros y litros de combustible, millones de litros o miles, pues todo eso se derrama y hace fuego. Fue algo muy impresionante. Hay varias películas, United 93 sí, United 93, que era la marca o el avión.
Sí existieron los terroristas, el FBI los captó a través de cámaras de video en los aeropuertos. Tenían documentos falsos, quién sabe cómo los dejan pasar falsos. Si uno pasa con documentos originales y no te pasa que porque la huella no se queda, cada rato me dicen que la huella no pase, que esto, si uno trae el original y no pasas, mi, mi pregunta es cómo pasan los terroristas, ¿verdad? Con documentos falsos y se supone que debería ser más complicado. Entonces, pues sí, una oración, los que quieran orar por todas las personas y víctimas y porque hay maldad, pero también hay bondad en el mundo. Yo le decía a los grupos, hay gente más buena que mala, que actúa y que sí hay el bien y el mal, sí existe. A mí no me queda duda que existe el bien y el mal, lo hemos visto a cada rato. Y a veces no tiene que ver con religión o interpretación simbólica, pues tiene que ver con el corazón humano, cuando está dañado, está podrido, está manipulado. Yo les decía, a un grupo les decía, porque esto todos los años lo comento como otros eventos, pero de diferentes puntos de vista. Y les decía, como los más malos, los de la idea que supuestamente planearon esto, no se mancharon las manos. Ellos no iban en los aviones. Los que planearon todo están, pues allá resguardados en su cueva, en su casa, no sé, en algún lugar. Usan a los otros y los manipulan por dinero, por miedo, por temor o por ideas a veces fanáticas religiosas de que ellos se pueden morir, que la muerte es buena por una causa, que sería como un soldado que le dices vas a morir por tu nación, una causa buena técnicamente. Aquí es lo mismo, nada más que vas a morir por una causa aparentemente buena, que no es buena, evidentemente porque hay gente inocente que está ahí en el avión, pero se lo creen. O les dan dinero y es increíble cómo hay gente que se deja manipular por el otro, es manipulación. Pero el más malo, el que la idea ahí está sentado, ¿verdad? Él no lo hace, o ella no lo hace. Después de varios años, yo creo que en la administración de Hillary Clinton, porque Hillary Clinton y Bush hicieron cosas creo que muy buenas en la educación de Estados Unidos. Hillary pro aborto, aunque sea anti, en algunas cosas cristiana o católica, muy inteligente Hillary Clinton. Mandan buscar a Osama Bin Laden, que estaba escondido en unas cuevas. Salen películas documentales de Osama, de Afganistán, de Irán, de Irak, y se relaciona todo con el Islam, malamente. Poco tenía que ver con el Islam, tenía que ver con el fanatismo, y ahí es donde empieza mucha islamofobia, mucho odio al Islam. Pero odio. En Nueva York queman mezquitas. Ahorita yo creo que a lo mejor hay más mezquitas que iglesias. Y no crean al Islam. Me daba la atención porque tomaron la religión, como en el caso del video que hice de Maciel, toman la religión pues, para fines políticos y fines económicos. Es muy poderosa, es muy poderoso un símbolo religioso, un símbolo muy arraigado a una familia walí. Ellos no eran islámicos, muchos ni iban ni leían el Corán, eran pagados, eran árabes pero no musulmanes. Hay árabes que no son musulmanes pero son fanáticos. Y sí hay, como había japoneses en la guerra mundial kamikazes que agarran el avión y solos se estrellaban, se suicidaban por supuestamente una causa, los famosos kamikazes. Híjole, qué difícil el 11 de septiembre, realmente fue algo que a mí me impactó. Yo juré que estaba viendo una película de HBO esa vez. Aquí en este mismo cuarto estaba lloviendo hace 23 o 24 años, me parece que 24 años. Y era CNN que estaba pasando todo. Nadie sabía qué estaba pasando en los aviones. Había mucho desconcierto. Se hicieron todos los tipos de rumores y de teorías, que si esto, que si las empresas, que si lo otro. La gente parecía en campo de batalla, toda sucia, corriendo, desconcertada. ¿Qué está pasando? ¿Nos están atacando o no? Allá en esos casos los presidentes de Estados Unidos, que son la gente más segura que pues se supone que hay, los mueven a un lugar que no saben dónde están, ¿verdad?
porque creo que ahí George Bush en la noche, me parece, pues sí tuvo que haber dado un comunicado a la nación. Qué difícil, la verdad, el terrorismo y usando sus propios aviones, Luego el FBI y el Pentágono hacen investigaciones y varios de los que hicieron el atentado habían sido entrenados en Florida o en Florida. O sea, ellos habían aprendido a pilotear o comandar avionetas. Y parece que el principio de la avioneta parece ser, se aplica en el avión, no sé, algo así pasa. Ellos pasan las pruebas de avionetas, algunos de ellos, y ahora las usan para aviones comerciales grandes. Se rumoró mucho que no eran aviones, que era mentira, que era un dron. No hay manera de que las televisoras, todas las noticias del mundo, no hay manera de que tapen el avión y digan que es un dron. O sea que como algunos daban a entender que el avión, el dron no era tripulado, no había nadie adentro, no puede ser. La lista del FBI está cotejada con las de los aeropuertos, las personas de ahí murieron, había llamadas que el FBI rastreó, es el celular. Aquí en México, en Estados Unidos, ha sido un... Y fíjense, ni siquiera estoy hablando de internet. El celular es un elemento que usan mucho en investigación forense. En Estados Unidos y en México y en muchos lugares, porque a través de las torres del celular, el celular triangula información, tiene un IMEI, tiene un chip específico nada más. Cuando vas a contratar tu celular, saben tu dirección, saben tu casa, saben quién eres y todo, al menos que, pues, puede haber gente que tenga el celular y se lo dé a otra persona también, pero el celular ha sido un elemento para reconocer voces, reconocer crímenes. Cuando hay un crimen en Estados Unidos, lo primero que ven es las torres del celular, dónde está el celular de la víctima. Van e investigan en la torre 5 de allá investigan, por ahí está el área. Eso fue lo que hicieron el FBI de cierta manera. Aunque vea menos 24 años atrás tecnología, no tenemos sí tenemos Facebook, pero no teníamos, por decir, yo no me acuerdo del Twitter hace 24 años, a lo mejor no había Twitter, no me acuerdo. Pero a lo mejor sí había Twitter. Teníamos Google, teníamos Yahoo, tenemos todo eso. Yahoo fue de los primeros buscadores que hay. Tenía celular, obviamente. Ya se vendían celulares. Entonces, las personas supuestamente que iban adentro de los aviones, cuando ellos sienten esto, la bajada del avión, porque baja de nivel, pues es donde supuestamente empiezan a hacer llamadas. Los aviones algunos tienen la tarjeta prellamada. A mí se me hace como que muy extraño entender cómo alguien en un avión que va de bajada alcanza a poner una tarjeta y hacer la llamada y el avión no pierde la señal. Se me hace como que muy extraño porque teóricamente el celular no funciona dentro del avión. Está el avión como protegido de las ondas. Supuestamente hicieron llamados abajo. Salen documentales, salen en libros. Algunos libros muchos libros se hicieron del 9/11 de muchos temas. Pero yo no sé, si tú vas en un avión y sientes la bajada del avión, alcanzas a poner la tarjeta para llamar. Quién sabe, igual si no sé. O ya había gente llamando, porque había gente empresarial y todo. No sabían adentro qué estaba pasando. Y esta es una lección para organizaciones, sean públicas o privadas. Adentro a veces uno no ve qué pasa cuando todo el mundo afuera está viendo otra cosa. Todo el mundo está viendo las noticias, qué está pasando, está viendo los aviones y la explosión de las dos torres, con una diferencia de, no sé, media hora, 45 minutos, algo así. Ellos decían, ¿qué está pasando? Ellos están en su mundo, en su avión, esa es su perspectiva. Al sentir la picada o la bajada del avión, seguramente que desciende rápido porque se estrella. Supuestamente llaman todos a sus familias, al novio, a la novia y todo. Y esas llamadas son las que el FBI checó. Las voces, las cotejó, hay voces, hay personas, hay nombres, apellidos, hay víctimas, todo. Fue algo terrible, o sea, cómo hacen que descienda. Ya estaba secuestrado el avión cuando desciende, ¿no? El piloto, pues le hicieron cosas como si fuera
pues como si fuera una película. Parece que había películas del 11 de septiembre antes del atentado. Entonces, muchas sospechas y que fue el Medio Oriente y empieza con países petroleros, que Estados Unidos quiere el petróleo, que es mentira, que lo hizo Estados Unidos. También la conspiración interna de Estados Unidos, ¿verdad? Sacaron libros que no prohibieron, los dejaron publicar, libros de... El gobierno hizo esto, pero eran puras conjeturas, puros supuestos, ¿verdad? ¿Por qué George Bush tiene el libro al revés? Bueno, pues es una gran casualidad, es que hay grandes casualidades de repente. Y fue horrible, fue totalmente horrible el 11 de septiembre, fue algo horrible, fue como una guerra dentro de Estados Unidos contra la modernidad, contra lo bueno, contra la productividad, contra el avance. Y de repente un noticiero sacó otro país donde supuestamente estaban viendo esa noticia y supuestamente lo dijeron que era mentira. Supuestamente en ese país, no voy a decir cuál, de Medio Oriente, los niños y jóvenes estaban aplaudiendo a lo que estaba pasando, supuestamente. Luego dijeron que no estaban viendo esa noticia, que era como impuesta, o sea, que era mentira. Los niños y jóvenes estaban aplaudiendo otra noticia, otra cosa que nada tenía que ver con eso. Fue muy irresponsable pasar eso y decir que están aplaudiendo en otras partes del mundo, pero no lo dudo, o sea, no lo dudo. Es el mismo tema que hemos tratado siempre aquí. Estados Unidos siempre ha tenido que tener mucho cuidado por los secuestros a nivel mundial, es a nivel mundial. Desde que yo era niño, Estados Unidos mandaba alertas a todo el mundo. Y en todo el mundo donde desaparecía o mataban a un gringo, un americano, luego entraba a la embajada de Estados Unidos, luego a buscar, luego a dar alertas. Los tienen muy checados, muy cuidados Estados Unidos, pero siempre fue el país por excelencia de ataques. En España me acuerdo, había gente que hablaba muy bien de México y de Estados Unidos. No, Estados Unidos es el imperio, o sea, no tienes que ser socialista o comunista para hablar mal de un capitalista. No, Estados Unidos, aborazado y no sé qué, puras cosas así que ellos no saben porque no tienen de vecino Estados Unidos, obviamente. Y había países donde sí, no, los odian, ¿verdad? Quemar banderas, que ya es un delito en Estados Unidos, creo que te meten 24 años, se me hace que 24 horas o no sé cuánto a la cárcel por quemar banderas. Lo hizo Trump, la ley, me parece que la pasó la ley. En Irán, en Irak, en todos lados se quemaban en la calle figuras de autoridad. Siempre ha habido desde hace muchos años. Consideran a Estados Unidos el malo, el terrorista, el abusivo, el dictador. Y ellos se consideraban democráticos, libres y soberanos, y tampoco lo eran. Entonces sí, fue un tremendo momento. Quiero hablar del asesinato de Kirk, Michael Kirk, porque casualmente un día después de que suba a YouTube el video de Maciel de los legionarios de religión, de cómo creo que hay un ataque a la religión católica de ciertos modos, atacar, y viene la agenda woke. Curiosamente un día después asesinan, subo el video y ayer justamente asesinan a Kirk en la Universidad de Utah. Joven que no había acabado universidad, él mismo lo dijo, tenía un doctorado honorario. Puedes tener un doctorado honorario sin estudios, pues técnicamente sí se puede. Si una empresa o una universidad le caes bien o le das dinero, pues te da un doctorado honorario. O no necesariamente le das dinero, te, te admiran y si es un doctorado, técnicamente el título vale. En Estados Unidos valen muchas cosas. Tú puedes tener un doctorado en Estados Unidos en 15 semanas, en menos de 15 semanas. Si te metes a internet ya es válido. Te puedes ordenar en Estados Unidos, no aquí, en Estados Unidos en línea. Puedes ser ministro cristiano en 15 días. Eres legalmente ordenado. Puedes dar, en Estados Unidos puedes ser ministro de una pareja, o sea, dar los votos en menos de un mes. Y es legal, ordenado. Pagas un dinero y te lo dan. Puedes tener doctorado en divinología, o creo que es divinología, que es como religión,
sin ser sacerdote ni nada, desde el punto de vista protestante, y es legal en Estados Unidos. Aunque no estudias ni lleves tesis ni nada, si haces una tesis, si haces una tarea, cosas pero que no llevan mucho tiempo. Allá está muy permitido eso, lo académico está muy libre, es muy libre. Un pastor cristiano puede ser PhD ahorita sin maestría y sin licenciatura en 3 semanas, se lo puede ganar de lugares supuestamente acreditados por el gobierno de Estados Unidos. En España puede ser doctor sin maestría fácilmente, doctorado sin maestría. Una licenciatura te pueden decir, después de la licenciatura te dicen doctor, de hecho. Sin maestría acabada. Aquí en México necesitas la maestría de 1 año, 2, 3, 3 y medio, etcétera, según las reglas, según la ley. Estados Unidos es muy libre en eso, es muy flexible. Me llamó la atención porque yo pensé, por ejemplo, que los doctorados en divinología nada más los daban así como lugares a distancia, no reconocidos, y resulta que Harvard tiene ese doctorado. Pero es un doctorado válido en Harvard, dura varios años, ahí sí hay tesis, ahí sí hay una formalidad. Pero técnicamente el doctorado honoris causa te lo da una empresa o te lo da una institución reconocida por algo que hiciste, por algo admirable, por algo. Algunos lo compran, otros es como favores. Ha habido jugadores de fútbol americano, de básquetbol, que han dado dinero y les dan el doctorado honorario. Legalmente se pueden llamar doctores. En Estados Unidos sí es legal. No son médicos. El médico es el que abre, el de cirugía, el que estudió 8 años, mínimo 9 años. No es médico, es doctor. Técnicamente se puede poner la palabra doctor por la universidad tal. Hay que poner por dónde, por qué universidad, pero bueno. Y Michael Kirk, defendía la vida. Tenía en las universidades una fila de jóvenes como muy entusiastas, como predicando que está mal el aborto, que está mal la homosexualidad, que la familia americana debe ser de un tipo, ¿verdad? Él en uno de los videos dice, yo quiero casarme, tener hijos y enseñarlos a la bicicleta. Como una familia normal, dice Kirk, amigo de Trump o contratado por Trump, conservador, por así decirlo, en Estados Unidos. Pero luego llega la disyuntiva, luego dice, y no quiero el mugrero de la homosexualidad y de los gays y eso en mi escuela, o sea, como paz, denostando. Habla mal del Islam cuando Trump fue apoyado por musulmanes. Habla mal polariza muchísimo. Ese es el riesgo de tener la religión y la política igual. Se politiza la religión y se ideologiza la política. Ese es el riesgo. No hacen lo que Juárez trata de hacer, separar iglesia y Estado. Entonces, cuando uno lo ve a Kirk, ya no sabe si es religioso o político, si de la religión va a ser política o va a imponer una idea, ¿no? Una chica de repente en una universidad, él va a muchas universidades sin tener el título universitario, pero sí tenía un doctorado honorario o varios, y el apoyo de Trump, pues ya es bastante. Y una chica le dice, ¿por qué te metes en mi vida? ¿Qué te interesa mi vida? Y tiene un micrófono y atrás la multitud, la muchedumbre. Y él en una tiendita de campaña, seguramente con seguridad, dice, ¿y tú por qué te metes en mi vida también? ¿Por qué te metes a decirme cómo ser? Él defendía siempre lo suyo. Creo que era demasiado... Híjole, es que el error ha sido muchas veces creer que el conservador es cristiano católico, siempre, y que el liberal es ateo comunista y que no cree en eso, que es anti-algo. La palabra anti juega muchos roles. Por ejemplo, si yo soy, por decir, si yo creo en el aborto y digo está justificado el aborto, no necesariamente soy anti, ¿verdad? Anti vida, ¿no? El anti parece que es, el anti es como una palabra que se usa como para denostar al otro, es como peyorativa. No necesariamente soy anti, simplemente soy pro. Es diferente ser anti algo, ¿no? Soy pro izquierda, no quiere decir que sea anti derecha necesariamente.
Y él daba la sensación que imponía mucho a jóvenes, sus ideas le aplaudían mucho también. Era muy conocido por Trump y de repente ayer sale la información que la Universidad de Utah está con jóvenes y primero las noticias habían dicho que le habían disparado en el cuello aquí, por aquí, y que está en el hospital. Se lo habían llevado supuestamente al hospital, pero luego hubo una información contradictoria porque luego dijeron que había muerto, que había sido asesinado realmente. El FBI investigó, la policía del FBI agarra a alguien que no es el que supuestamente tiroteó, sale en TikTok quien supuestamente un señor que no era. Están buscando al que era, que supuestamente estaba en un techo y a 200 yardas. Son como 190 metros, son menos de 200 metros. Esa distancia es de un tirador profesional. Obviamente, si quiero hacer especulaciones y si quiero hacer cosas así aquí en el video, me llama la atención que no vi sangre en el video. No sé si todas las balas produzcan sangre. Le estás dando a una vena aquí. Le dieron casi en el centro. Y ahorita les voy a enseñar algo que me llamó la atención del video también. Se me hizo muy curioso porque se parecía mucho al atentado de Donald Trump. Porque casualmente en el atentado de Donald Trump, que sí lo investigó el FBI, que sí hubo un tirador, que sí lo mataron al tirador y todo, también estuvo en un techo. Que aquí se dieron cuenta que está en un techo el tirador en la Universidad de Utah. Pero allá con Donald Trump, no, como que no se ve, como que esa parte no la vigilaron supuestamente. Pero lo que me da mucho la atención es que cuando Donald Trump le dice, Donald Trump le agradeció a los migrantes haberlos salvado, aunque no lo crean. Porque en el discurso que dio Donald Trump antes de llegar a la presidencia, cuando estaba en las primarias o en las preelecciones, por así decirlo, estaba dando sus discursos. En el momento que él dice, y los migrantes, él voltea y supuestamente es donde le da la bala así. Si él no hubiera volteado, le da la bala así directamente. Él varias veces dijo, le doy gracias a los migrantes que me salvaron. Me salvaron la vida porque al decir esa palabra se voltea y supuestamente la bala le llega. Bueno, cosa curiosa acá con Kirk, cuando lo asesinan, la palabra que tenía antes, le habían hecho una pregunta porque era una dinámica de preguntas y respuestas, él respondía y todo. Conservadores, liberales, de centro, de todo tipo había ahí mezclados. Y él él contesta, ¿verdad?, que está mal gun violence o violencia de pistolas. Y en ese momento pasa, o sea, vuelvo al tema, es una palabra la que lo salvó. Aquí no lo salvó, aquí supuestamente murió. El video a mí se me hace que lo borraron, no sé si borraron el original, pero se me hizo muy raro también este asesinato. Porque primero él no se mueve, está como en el centro. Cuando tienes ese nivel de fama y popularidad que sí lo tenía más ayudándole a Trump, pues por lo menos le hubieran puesto un vidrio, nada, lo protegieron, no tenía protección de nada en esa universidad, y más sabiendo que hay fanáticos, no fanáticos universitarios, en pro, en contra. Él estaba muy en contra de Palestina, decía que Palestina no existía. Eso reafirma mi tesis de que el que está a favor de Palestina hay una tendencia a ser de izquierda. Él tenía la tendencia a ser conservador de derecha, que vuelvo al tema. Se confunde mucho de derecha con ser religioso, no necesariamente de derecha es religioso. Hay gente de derecha atea, agnóstica, que no cree ni en el alma ni en Dios y es de derecha. Y es empresarial y no cree en nada en su vida. Y hay gente de izquierda que sí tiene creencia. Hay gente de izquierda comunista que cree en Dios, en los ángeles, en Buda, en Mahoma, en Cristo, y es de izquierda, no necesariamente es comunista atea. Se cree mucho que el conservador lo conserva la religión y en lo liberal son como que tan liberales que ellos son sus dioses. No es cierto, hay liberales creyentes también en Cristo. Maduro cree en Cristo. El presidente Maduro, que le ofreció armas a Trump, le ofreció militares a Trump, porque claro, lo están persiguiendo en Florida, supuestamente lo andan buscando, cosa que ya he dicho muchas veces, para mí es mentira. Estados Unidos ya sabe dónde está, desde hace muchos años ya sabe,
y ahora tiene como que reservas, miedo, y sale un video de Maduro ahí con unos generales de la tercera edad. Entonces dice, yo le pongo lo que necesite el presidente Trump, muy amiguito de Trump, pues claro, porque lo está investigando. Entonces, y él es de izquierda, técnicamente es chavista, es de izquierda, y es católico cristiano. Yo creo que es cristiano, a mí se me hace que es. No puede ser cristiano porque cree en las imágenes. Los cristianos no creen en imágenes. Él debe ser católico, seguramente es católico. Qué raro que nunca ha ido el Papa, no los invita, no. Son países como Corea del Norte que no se abren al mundo, están en su mundo. Su mundo es muy pequeño, es muy, no sé, muy local. No se dan cuenta de lo global, ¿no? Como Corea del Norte no abría sus puertas hasta hace poco tiempo, donde ya puede ir la gente de Rusia a vacacionar. Antes no habría nada. Corea del Norte era súper hermético. Y todo el mundo se da cuenta cómo era Corea del Norte a través de Corea del Sur, a través de videos, de comentarios y todo. Son muy cerrados. Bueno, aquí el punto es que Kirk, si era religioso, me parece que si era católico. No estoy muy seguro si era católico o cristiano. Creía en la familia, no gays, no esto. No lo que trae la agenda woke, ¿verdad? El lesbianismo, los gays, eso no. El aborto no, está mal. Y empieza a adoctrinar, empieza a contestar preguntas, representa a Trump, representa un poco pues los ideales del conservadurismo de Trump, que son los mismos ideales que trae ahorita Bukele, el del Salvador. Bukele ha declarado en varias ocasiones, aquí se cree en Dios, aquí no se cree en otra cosa más que en Dios, así, bien firme, ¿no? En El Salvador. Son ideales igual de Trump, ¿no? In what we trust, como en Estados Unidos. En Dios creemos, ¿no? Es una frase muy americana, muy de Estados Unidos. En los billetes aparece, en los discursos aparece God bless, todo eso. Obviamente tuvo muchos rivales, no estaba a favor de Palestina, decía que Palestina no existía, o sea, tipo en video, y creía en Israel. Entonces le preguntaban, ¿y por qué pusiste dinero? Parece que tenía dinero, mucho dinero, o algo de dinero. ¿Por qué pusiste dinero? Le preguntaban jóvenes universitarios. Si eres muy católico o cristiano, ¿por qué pones dinero en la masacre de Israel? Y empezaban con lo de Israel, Palestina y todo. Él condenaba lo de Palestina, que no existía Palestina. Él condenaba al Islam, él condenaba el aborto, todo eso. Ayer sale que así está, rígido, y de repente aquí, supuestamente una bala. Algunos dicen que se la dieron por atrás, pero no, la bala viene enfrente. Tuvo que haber sido, está muy raro eso, porque tuvo que haber sido un tirador profesional que nadie haya visto a menos de 200 metros, unos 180 por ahí, es mucha distancia. Era profesional porque era el primer balazo. Y lo raro también de esto es que enfrente de él tenía público, jóvenes, había caras, cabezas. Y me daba tanto la atención que cuando le disparan, lo matan, la bala va así como esquivando las cabezas. O sea, ¿cómo? No le dio a nadie de ahí. En el momento que suena el balazo, se esparce todo, pero es en el momento del sonido del balazo. Ahora se me hace muy raro esto porque dicen, en el momento que él dijo gun violence, violencia de pistolas o de armas, le disparan. El que disparó, si estaba a 200 metros, es como cuando uno va a un concierto, escuchas la música 2-3 segundos con retardo. Él tuvo que haber escuchado antes gun violence para que fuera justamente gun violence, paz. O sea, el que está atrás generalmente recibe un eco, recibe 2-3 segundos después el sonido. Si él dijo gun violence, no fue exactamente cuando él dijo gun violence, había pasado 3 segundos. Y se me hace tan raro que no le dio a nadie del público, que el público se movió y había gente así enfrente de él, atrás del tirador. El tirador yo creo que estaba en perpendicular, a mí me parece, estaba en un edificio así, le da a la primera. Era profesional, sin duda. Y lo raro es que, digo, se oye un poco tétrico, pero lo raro es que en el video no se ve sangre. Que era lo contrario a lo que decían, o más o menos lo que decían cuando a Trump, que yo defendí mucho ese video de Trump de que sí era verdad, y luego salió que el FBI
constató que era verdad, que no salía mucha sangre de Trump. Cuando le dieron a Trump se hizo muy raro. Y luego, ahorita vamos a ver el video, y no sale explícitamente todo. Y luego se me hace muy raro, porque cuando Trump da como las condolencias, no sé si es su forma de ser, a lo mejor él expresa así las emociones, ¿no? Pero no se ve como que llora mucho, ¿verdad? Como que muy afligido, no sé. Cuando ya está involucrado el FBI es que es verdad. El FBI ya checó y sí es verdad. O sea, el asesinato sí se dio. Pero hay cosas muy extrañas de esta situación. Y bueno, ¿qué tiene que ver con el video que grabé de la religión? Pues que yo hablo de que hay un plan anticonservadurismo, anticristiano, anticatólico, pro gay, pro esto, pro otro. Y él es lo mismo que trae. Asesinado, algunos dicen que por lo de gun violence, por lo de violencia de pistolas. Otros podrían pensar que una causa de lo de Palestina, que está en contra de Palestina, que no existe Palestina a favor de Israel. Tenía muchos enemigos por todos lados, o sea, por muchos puntos de vista. Y yo no necesariamente culparía a la izquierda. Hay izquierdas, ultraizquierdas, hay derechas, ultraderechas. No todos necesariamente están de acuerdo o no todos reaccionan igual. No necesariamente alguien de izquierda lo mató. Pudo haber sido de derecha, ultraderecha, pudo haber sido alguien random que ni siquiera sabía lo que decía y pues se le dio la gana, así pasa de repente, como pasó con Kennedy. Y fue muy extraño esto, a mí me pareció muy extraño la verdad. Y muy extraño que después quitaran los videos donde todos, o la mayoría en TikTok, he visto algunos, le ponen blur, los tapan. No hay video ahorita que se vea explícitamente la bala, se me hace muy raro. No se ve sangre, no sé si las balas cuando entran sale sangre o... ¿Por qué no sale sangre? Se supone que debería haber sangre, cosa que en el video de Trump le criticaron, ¿verdad? ¿Por qué no se ve tanta sangre en la oreja? ¿No? Cuando se voltea y habla de migración. Quiero que vean esto. Aquí está, como ya el FBI, repito, está investigando quién fue, si es verdad lo que pasó. No estoy diciendo que fue de teatro, pero sí, o que fue show, pero sí, sí no deja de estar como extraño este asesinato. Y muy joven, 31 años, lamentablemente muy joven, cuando tenía mucho que dar, tenía mucha energía. Era una dinámica muy padre que ojalá ahí sean los políticos o los jóvenes políticos en México, ponen un micrófono, les hacen preguntas y respuestas y debaten 5 o 10 minutos y luego pasa otro universitario y le hace comentarios. Y es un debate muy libre, muy padre, muy interesante de aprender. Pero sí siento que él trataba de imponer. Eso no justifica que lo hayan asesinado. No digo que está justificado su asesinato, para nada. Pero sí era muy tendencioso a que no parece político, parece religioso. O sea, el riesgo de parecer fanático, de creer que es mi única verdad, no entender otro tipo de verdades. Yo creo que ese era el problema de Trump y el problema de ellos también. No puedes escuchar la diversidad, pero no la aceptas necesariamente. Puedes escuchar, pero no necesariamente estás de acuerdo. Y él a fuerza quiere ganar los argumentos. Muchos argumentos pues no se ganan, ¿verdad? Se quedan neutrales o se pierden o se le dice al otro, tienes razón, te doy la razón, un poco. Él como que nunca da la razón. Es muy estricto, la familia, anti-gay, anti-esto, anti-lo otro. Entonces, pues esto reafirma la teoría de que sí hay un complot, hay algo entre anticristianos, anticatólicos y la agenda woke. Que la agenda woke es todo lo contrario de lo que han enseñado generalmente en escuelas, en misas, en universidades o en casas durante muchos años también. ¿No? Es la disrupción, nada más que hay una gran diferencia. En el conservador usa la religión. La agenda woke, que técnicamente no es religión. La agenda woke ni es secta, aunque parece sectario a veces. Parece una fanaticada la agenda woke. ¿Por qué? Porque la agenda woke es la que le dice a los niños menores de edad, no le pides permiso a tus papás para cambiarte de sexo. Eso yo no estoy de acuerdo, obviamente, ya lo he hablado. Trae un poco eso la agenda woke de extremismo, de es tu cuerpo, a nadie le debes de dar, pedir permiso ni a tus papás. Me refiero con niños o niñas, ya metiéndose con niños o niñas. Son extremistas, parece secta,
parece un ritual como sectario, pero no lo es. Supuestamente la agenda woke trae la idea de derechos civiles, y los derechos civiles tienen mucho que ver con los comunistas. Hobsbawm, el gran autor de historia, dice que casi todos los comunistas defienden los derechos civiles. Los que estén ahí, ¿verdad? Lo que sea el derecho civil, lo que defendía Martin Luther King. Martin Luther King, sí, aunque no era necesariamente comunista, porque no le iba a Rusia necesariamente, era más americano, pues sí tenía tendencias de izquierda, obviamente. Defendía, digamos, al pueblo, a la masa, al grupo, a la raza, sus derechos, pero no al nivel de ser extremo, ¿verdad? Decirle a un niño que puede hacer lo que quiera, pues obviamente tiene que tener guía. Un adolescente tiene que tener límites, para eso están las escuelas, instituciones. Limitar no es malo, limitar es ayudar a crecer porque tu conducta es aberrante, porque tus ideas no son correctas. Pues claro que hay que poner límites, y a mucha gente no quiere límites, pero sí se la ponen a los maestros y a los directivos los límites, no salen regañados, pero bueno. Y las escuelas también multadas. Ahí sí quieren los límites. Entonces suena la agenda woke a derechos civiles, no a religión, y la conservadora o el conservador a nivel de Estados Unidos suena a quiero imponer mi religión católica, cristiana. Trump no es católico, evidentemente él ha ido a templos donde hay pastoras, me parece que es bautista o cristiano, bautista cristiano seguramente, y él quiere imponer hasta rezo en las escuelas, ¿verdad?, públicas, cosa que se vería raro. Eso es lo que está haciendo eh, Bukele en El Salvador, ¿no? Todos córtense el pelo y denle gracias al maestro, si no, no van a entrar. Oye, qué buena idea, yo haría eso también. Tanta falta que nos hace eso, en serio, sí nos hace falta en México, porque han abusado de los derechos humanos cuando no saben ni siquiera que son derechos humanos. Creen que el derecho humano es ponerse un tatuaje, pintarse el pelo, gritarle al maestro, aventar los libros, tener 10 sin hacer nada. Creen que eso es el derecho humano, terrible, ¿no? Creen que el derecho humano es golpear a otra persona, no los tocan, no los expulsan, no los sancionan, no les bajan calificación. Pero al maestro sí lo sancionan, sí lo regañan, al director, a la escuela, la traen como trapeador. Entonces, cuando no puedes dar algo que no sabes manejar, ¿verdad? Y cuando hay inmadurez, las escuelas deben de ser maduras y deben de tener reglamentos internos, ya lo he dicho. Independientemente si son religiosas o no, tiene que ser una ética y moral todos. Pero ¿a quién se está construyendo? ¿Al niño, al adolescente? Ya los maestros ya pasaron por esas etapas. Salen corridos, regañados y con sanciones, ¿no? Por defender el derecho del niño. No saben ni lo que es la palabra derecho, caray. ¿Cómo les dan derechos a los que no saben lo que es el derecho? Primero enséñale lo que es la obligación. Habla bien con el maestro, llega temprano, bolea tus zapatos, trae tu tarea, córtate el pelo, como le hace Bukele. Yo hablaría primero de obligaciones que de derechos en las escuelas públicas y privadas de México. No lo hacen. No lo hacen porque tenemos una serie de personas que buscan los votos, no buscan la verdad, buscan los votos, no buscan que las cosas funcionen adecuadamente, no investigan, no indagan. Ojalá tuviéramos gente de la ley que nos ayude con investigaciones, que justifique, que realmente se meta a estudiar la conducta de niños, de grupos de adolescentes. Es un ejemplo, ¿no? Y que no haga las cosas pensando en función del voto o en función de voy a mantener la chamba. Es terrible no tener gente preparada en ámbitos y que nos digan qué hacer en la ley, ¿verdad? Que crean que la ley es la moral, cuando la ley no necesariamente es la moral. Hay leyes inmorales, antiéticas, antihumanas, como esa de decirle a un niño o una niña que no le pida permiso a sus papás para cambiarse de sexo. Primero, ¿por qué tendría que cambiarse de niña o de niño? Segundo, un doctor, ¿por qué le haría una operación o una doctora a temprana edad? No me refiero a alguien de 20, 30, alguien de temprana edad. Confunden derechos con obligaciones, con muchas cosas se están confundiendo hoy en día. Con respeto a la autoridad, por ejemplo. Si tú no respetas, yo no te doy clase. Yo soy de ese tipo de gente. Y lo seguiré siendo, ¿verdad? Tú no me respetas, yo te voy a respetar. Pero yo no te voy a tratar igual que los demás. Yo no tengo por qué ponerte un 10. Yo no te voy a regalar un 10. Tienes que trabajar, tienes que estudiar. Es otro trato diferente. Llega a derechos humanos y nos dicen no discriminen, traten a todos igual. Espérame, no. No todos se portan igual en una casa. No todos se portan igual en un convento. No todos se portan igual en una escuela. No todos son iguales en una
institución financiera o bancaria. ¿Por qué todo el mundo tiene que ser igual tratado? ¿Por qué? Gánese los derechos. Primero cumpla sus obligaciones, llegue temprano, llegue con la tarea, explique esto al maestro, denle su lugar a los maestros, a los directivos, y eso hará una mejor sociedad. ¿Por qué hablo de eso? Porque eso tiene mucho que ver con ser liberal o conservador en nuestro país también. El liberal cree que no, la autoridad no existe, no. Generalmente el liberal tiende a ser un anarquista, más o menos. Como diría Hobsbawm en sus libros, un bolchevique o un malchevique. Existe la palabra bolchevique y malchevique, rusos. Eran los rebeldes, los que decían yo a la autoridad no le hago caso, los tipo anarquistas. No, el dueño de la escuela o el director no sirve, no, a la maestra no le hago caso, no, al papá no le hago caso, no, a mi mamá no le hago caso, está loca. O sea, son los que ponen los límites y las reglas, ¿no? El liberal tiende mucho a no respetar, se sale de todo. Y el que es religioso tiende a respetar porque sigue una ley, sigue mandamientos. No, ya les dicen hipócritas, que son malos, perversos, aburridos, que no sé qué. Bueno, no podemos generalizar, evidentemente. El conservador tiende a seguir la ley por miedo, por respeto. Bueno, pero la sigue a la autoridad. Oye, mi hijo sigue por miedo a una maestra porque lo va a reprobar. No se va a traumar, no, pues aunque se traume, qué bueno que lo siga, o sea, va a dar resultado, ¿no? Ah, es que le tiene miedo. Bueno, pues el miedo es natural porque no hizo la tarea. Pues sí, le va a tener miedo porque tiene un cero. Sí, y luego, ahora no quieren que tengan miedo los niños, que investiguen. No quieren que tengan consecuencias emocionales, que todos sean felices, que todos rían. En las mismas lecturas del programa 2022 de la SEP viene ahí, ¿no? Que todos sean felices, no se puede. Oye, mi hijo está nervioso porque no hizo la tarea. Qué bueno, déjalo que esté nervioso para que la haga y sienta esa falta de responsabilidad que es de él. Deja que la haga. No, no quiero que se sienta nervioso. No, sí se va a sentir nervioso porque no la trajo. Qué bueno. Empiezan estas conjeturas de que se trauman, que no sé qué. No. El conservador es eso, es ley, es disciplina, son normas, es una línea, es llega temprano, es la doctrina social de la iglesia en las empresas, que ya he mencionado eso. Él es la línea más o menos de Trump, pero el riesgo es rayar en una intolerancia, porque ahora resulta que los que son intolerantes tenemos que ayudarlos y llamarlos. Si tú eres intolerante conmigo, yo te tengo que entender llamar, pero tú no. Tú eres intolerante porque yo soy católico y estoy a favor de los legionarios, y estoy a favor de Montessori, y estoy a favor de muchas cosas que a lo mejor tú no. Yo tengo que ser tolerante, amoroso y respetuoso, pero tú me puedes aventar la mamá, ¿verdad? Tú me puedes aventar maldiciones. Tú sí tienes derecho a gritarme. Tú, alumno, tienes derecho a aventarme la libreta. Tú tienes derecho a morderme. Yo soy la autoridad, pero no vale nada para ti la autoridad. Ese es el bolchevique, ese es el rebelde, ese es en parte, el anarquista. Lo que diga el Estado no lo acepto, lo que diga una autoridad no lo acepto. Cuando es para tu bien ese límite. Entonces, él era de autoridad, ¿verdad? Él era muy estricto con sus ideales. Creo que sí se pasaba, sonaba líder religioso más que líder político. Pero creo que hacía bien las cosas, independientemente de sus ideas. Era joven, era jovial, era agradable. Y lamentablemente sí fue asesinado, al parecer, ayer en Utah. 31 años tenía. Quiero que vean esto, no es explícito, pero quiero que vean cómo era Michael Kirk. Perdón, era Charlie Kirk, que en paz descanse, en la Universidad de Utah. Charlie Kirk. Vamos a verlo. Ahí le disparan. Ahí empieza el problema. Le hacen una pregunta como otras de aborto, de vida, de religión, de todo le preguntaban, liberales, no liberales, de todo, en universidades. Y le hacen una pregunta, ¿qué opinas eh, de la guerra de armas, ¿no? De la violencia de armas? Y él dice, gun violence y paz, le dan.
Dice, ¿sabes cuántos tiroteos ha habido últimamente? Y dice, ¿te refieres a la violencia de armas? Y suena el tiro que le dan. Híjole, ¿a cuánto viaja una bala a 200 metros? El que disparó no necesariamente sabía que iba a decir eso. Era mucha coincidencia de que le disparara justamente cuando dijera gun violence. Cuando el sonido viaja a varios metros por segundo, no creo que haya sido por esa palabra. Muchos relacionaron la palabra gun violence con el disparo. Ya le iban a disparar como quiera, aunque hubiera dicho otra cosa, el aborto, de la vida seguramente, la religión o algo. O sea, fue a lo mejor una gran casualidad que dijo gun violence y le dan el tiroteo. El que dispara tuvo que adelantarse a lo que él decía, porque él dice gun violence y le da. ¿A poco viaja a un segundo la bala? A 200 metros no creo que viaje a un segundo. Y lo raro es que fíjense cómo hay cabezas, hay gente que a nadie le da, a nadie le tira. Fíjense las personas que había. Fíjense las personas que había. Todas estas. Fíjense, los que tapaban. A él no le dan. ¿No? A él le dan aquí. Pero está muy extraño, la verdad. Sigo pensando que es muy extraño. Y hay un video. Hay un video más extraño porque cuando le disparan se queda con el micrófono sostenido. Según yo, si le dispararon, aunque fuera un tiroteo, suelta la mano, el micrófono. Él tiene cerrada la mano. Técnicamente, cuando ya se acaban tus reflejos y funciones, abres la mano y se te cae el micrófono. A él no se le cae el micrófono. Se me hizo muy extraño eso. Vamos a ver ¿dónde está el del micrófono? No, bueno, no lo voy a pasar porque esté muy fuerte. No, corrijo. En este video no lo había visto. Sí sangra. Sí hay sangre. O sea, sí se ve la sangre. Lo que pasa es que taparon los otros videos para que pudieran subirse a YouTube y a redes sociales. En este video está muy fuerte, no lo voy a pasar. Repito, después del disparo sí hay un chorro de sangre aquí. Sí hay sangre. Lo que se me hace raro es que el micrófono lo sigue deteniendo muerto. Aquí. Y esto generalmente, según yo, cuando alguien dispara, debe abrir la mano y suelta el micrófono. Cae el micrófono porque se me están cayendo las manos, ¿no? Mi cerebro ya no funciona, ¿no? En un segundo, 2 segundos ya, las funciones se acaban, ¿no? Miren aquí. Vean esto que sigue deteniendo. A mí se me hizo muy extraño este. Y sí tiene sangre. Sí hay sangre en el video. No lo había visto. Aquí está, miren. Si él le disparan en el cuello, que no fue el cuello, fue como aquí en la laringe, me imagino, no fue, el cuello es aquí, ¿verdad? Yo creo que fue por aquí, a lo mejor en el tórax, tal vez casi en el tórax, pero no suelta el micrófono. Eso se me hizo muy extraño, porque técnicamente te disparan, te matan, te asesinan, se cae así, o sea, las manos sería así. El micrófono soltaría. Lo primero que hace es soltar lo que trae de peso, porque ya no tiene las funciones vitales. Ahí no suelta el micrófono. Eso es algo muy extraño. Se me hizo muy extraño esto. El micrófono está ahí. Ya estaba muerto. Murió instantáneamente, lamentablemente. Sí hubo un asesinato. Pensamos o se pensaba que iba a sobrevivir. Habían dicho hasta que estaba en terapia intensiva, ¿no? Parece que no fue al hospital. Parece que lo iban a llevar y no. Porque, ¿cómo lo van a llevar a terapia intensiva si estaba ahí? Ya había fallecido ahí del tiro. Y luego, ¿cómo no agarran o no cachan al de arriba si era uno solo arriba? Supuestamente, ¿cómo no lo cachan? Al de Donald Trump lo cacharon, era un joven, seguramente, según yo, pagado por alguna empresa, según yo, pagado por algún país, es lo más seguro. No cualquiera se avienta ahí. A él luego lo matan. O sea, al de Donald Trump, al que le disparó, lo matan en el techo, aparentemente. Que no habían.
Y a este no lo matan, al tirador no lo encuentran. Pero si nada más había uno arriba, en un edificio. La multitud estaba aquí. ¿Cómo no puede ser que no sepan dónde está el de arriba, verdad? Eso también se me hizo muy extraño. Ya lo habían agarrado porque, pues sí los pescan luego allá. Vamos a ver algunas de sus ideas, vamos a escuchar algunas de sus ideas de Michael Kirk. Michael Kirk. A ver. ¿Estamos bien aquí, Kirk? Quiero ver lo positivo de él, no el asesinato. Quiero ver, quiero que vean, o me gustaría que vieran más bien, las ideas que él debatía con otras personas. Está muy padre el debate, la verdad, deberíamos hacerlo aquí, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver un debate. No, es que todos están hablando del asesinato, los últimos videos. Me gustaría Michael Kurtz ideas. No, es que no sale. A ver, ¿dónde había tomado yo el video? A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Kirk debates, a lo mejor. Sí, aquí salen muchos debates. Fíjense cómo salen debates. Están interesantes. I feel like we can agree on sex. There are male, female, you're born male, female, or in some cases, some instances, there's the case of intersex persons. But I think our disagreement lays with your interpretation or your take on gender and how it's directly linked to sex. A ver. And I just kind of want to see where, what's your thoughts on gender? What are your sí, es el tema de género. Y luego él rebota la otra pregunta. Habla de los cromosomas. Tiende mucho a adoctrinar, que adoctrina tiene una voz generalmente plana y habla muy rápido, como que para que no se le entienda. Dice el género, el cromosoma X y Y, no es así. O sea, ya es tajante, no es así. Y entonces obliga al otro a decir, estoy de acuerdo con usted. Lo primero que hace es le rebota otra pregunta. Le hace una pregunta, no la contesta, le rebota la pregunta. Es como muy adoctrinado, como muy monótono lo que dice, muy lineal lo que dice. No es más flexible para debatir, sí, tienes razón, estoy de acuerdo. No, es lo que él diga. Ahí tiene seguridad. Tiene seguridad. Voy a subirle el volumen. Gender is expressed. You could, for example, you could have you could be a trans. Let me take this for example. If I was transgender, say I was born female, but with the way I present myself, if I shave my mustache, I shave my mustache, I dress like a male. Vea la cara, la facción de desagrado. I think is irrelevant. You can disguise yourself to look something you are not. I can wear blackface. Do I become black? No, of course. Oh, so wait, hold on. Then a man dresses like a woman, why does he become a woman? It's not that he becomes a woman. It's he's seen and he's then why should he be recognized as something that he's not? It's not that he needs to. It's not that I need to be recognized. Oh no, that's what it's all about. It's about recognizing a delusion. You can dress however you wish,
You can act however you wish, but I'm not going to recognize your lie. In fact, you could get in trouble for mispronouncing in the state of California. We're teaching our kids you must pronoun correctly, and you actually have to certify the delusion. So again, I say if I wear blackface and I don't become black, why does a man... Bueno, es que habla de ilusiones y de todo eso en lo transgénero, pero es como muy tajante, ¿verdad? Aquí hay otro. America. Yes, I do. I hate America. Every state in the USA should be an independent country. Dice, cada estado en Estados Unidos debería ser un país independiente. Lo trataron de hacer en Texas y aquí en Monterrey, en Nuevo León. What do you mean by that? Trataron de hacer un país en Nuevo León. Live in another country. No, I do not. Let me tell you something. Your face is an idiot. America is the only country where even those who hate it refuse to leave. That's how you know you live in a great country. Can you prove that? Well, thank you. Vamos a ver otro. A ver, otro que vi que había preparado. Vi algunos ayer. A ver, este será bueno. No, este se me hace que no. Voy a elegir. Este es de migrantes. Want to deport some of my friends and family who have been working hard in this country. What's your name, sir? I'm Claudio, sir. Yeah, Claudio. And this is just a thought exercise. If a woman... I don't like your t-shirt. I'm an immigrant. I don't understand why you would want to deport some of my friends and family who have been working hard in this country. What's your name, sir? I'm Claudio, sir. Yeah, Claudio. And this is just a thought exercise, but it's very revealing. You are king, and you find out that there are 30 million uninvited people in your country. What do you do with them? I try to find the most humane way of sending them back to our country. But first of all, I want to say... That's what we're doing. That's what we're doing. So what country did you emigrate from? Are you going to discriminate against No, me? I'm going to do the opposite, actually. I'm Mexican. But you Yeah. came here legally. Habla de los You migrantes. followed the rules. The people that you know didn't follow the rules. True. So I divide America not into Hispanic and white, Y into... es donde entra como Trump. Hay que seguir las reglas. Pues sí, en parte tiene razón, ¿verdad? Pero luego le critican, es que eres muy religioso, muy humano, pero no quieres migrantes, como les ayudan, ¿no? The most humane way is you go American law, but that's the only way they're going to... violence and issues. I mean, like, we Los don't que want gang violence and issues. Like, what are we talking about here? True. You have to draw the line. If you're Like in any case, es you la, don't think there's es la any case crítica a where los que abortion creemos en Dios, a los religiosos, a los que somos religiosos de cierta manera. Somos religiosos en el sentido de que creemos en la religión, la practicamos, tratamos de practicar y todo, ¿verdad? ¿Cómo son tan inhumanos con los... Se dicen tan amantes de Dios, quieren tanto a Dios, pero odian a sus vecinos y no sé qué? A ver, pues es lo que dice él, poner reglas y ya. Que cada país se dedique a su migración, caray, también. Ahí viene otra. a fetus isn't murder. what species is Es sobre el aborto. Este está muy interesante sobre el aborto y él lo compara con genocidio, con masacres, el aborto. Y pues, órale. the fetus? Human, El How feto. is it not murder? because it hasn't been born yet. Why does that make it human? Because that's when like it's not dependent on the mom, and it can be like. Están If you have a tapando pacemaker, you're dependent. If you have a ventilator, you're el dependent. video original porque si oye el audio lo están censurando, se me hace. Porque ese video no está completo. O sea, me están poniendo aquí otros videos, pero sí tiene el audio. Fetuses. Right, but a No fetus están literally is just a poniendo... word for a human being. Es que se me hace que la policía del FBI está investigando videos de posibles... En video estará tal vez la posible persona que lo haya asesinado. Y creo que están censurando videos. El FBI seguramente están investigando. Sí están investigando en videos porque no cachan supuestamente al que lo mató todavía. Están investigando videos y todo en base, pero volvemos al tema, no porque yo te diga te odio, quiere decir que te va a hacer daño. O sea, hay que tener cuidado con la palabra y la acción, son cosas muy diferentes a veces. Of origin. So you would tell me to go back to my country right now? Are you born here or not? I'm born here. Well, I think we should get rid of birthright citizenship. Charlie Kirk tenía una postura bastante crítica y Sí. restrictiva respecto a la inmigración, Sí. tanto ilegal como legal. Sostuvo que incluso la inmigración legal se ha vuelto excesiva. Creía que demasiadas personas entran al país legalmente y que algunas no comparten lo que él considera valores estadounidenses. Sí. También enfatizaba que la ciudadanía por nacimiento debió revisarse o incluso eliminarse.
En su programa Charlie Lo Kirk, mismo que piensa dijo que Trump, inmigrantes lo legales mismo. como Ilhan Omar, La misma Zohran agenda. Mamdani, etc., vienen legalmente pero no son verdaderos estadounidenses por no compartir valores, no hablar inglés Sí. y tener pasaportes múltiples. I think Hondurans, Mexicans, Nicaraguans, El Salvadorians, Panamanians, Venezuelans, Chileans, they should all go home. Oh, really? These people have been devastated by in the past. These countries are poor. I don't care. Like, go fix your own country. Sí, dice, en parte tiene razón, dice, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, vayan a su país, que les ayude a su país. En parte tiene razón. Él critica el ciudadano que dicen que es americano, pero no es americano, no come igual, no tiene la misma cultura. Pues es exactamente, es la agenda de Trump. Política y religiosa de Trump, es la misma. Go back. And she was, if I just happen to be pregnant. Oh, hold on, you don't happen to get pregnant. It's like not like getting COVID. I know how okay? it works. I know how it works. You don't get the flu. I know. How about this? Say You I got take pregnant. responsibility for your orgasms and What? stop That doesn't eliminating work. people smaller than you. So you're saying I should carry a baby and ruin my collegiate life? How about this? Instead of saying ruin, first of all, babies are a blessing. Stop talking about them as if they're some sort of annoyance. I will have to drop out of college. Number two, if you play certain games, you win certain prizes. Dice, los bebés son una So you're bendición. saying I should Los debes de drop out of mantener, college to support my child I'm and sa- supporting my life. I'm saying if you're going to engage in coitus, in the practice of having children, you might end up with a baby. So know that. And guess what? You don't need to have sex before you get married. It's not like showering. It's not like Are eating. you married? Yes, with two beautiful children. Wow, good for you. I could tell you're not married. Yeah. Le pregunta que si está casado y dice que sí. If I just happen to be pregnant. Oh, hold on, you don't happen to get Bueno, pregnant. vamos a ver otro de... Llevamos 1:11, vamos a darle unos 5 minutos. A 1:16 más o menos. Vamos a ver más de Kirk. How many phases are in the menstrual cycle? Do you know? Well, I'm not a woman, so enlighten me. So there's 4 stages of the menstrual cycle, okay? Ovulation, I'm gonna go in order. Menstruation, follicular, ovulation, and the luteal phase. During which of those phases can a woman be pregnant? When can she get pregnant? Which of those phases? During ovulation. And luteal, yes. So I already know tell the you answer from to this experience. question. So I know the answer to this question. Have you ever had a menstrual cycle before? No. Okay, great. So knowing that, and you just saying, I don't know the phases of the menstrual cycle, which I don't blame you for you don't have that. So then, knowing this, you don't know everything about the female reproductive system. How are you going to make legislation to hurt women and women's rights? Are men allowed to have opinions on abortion? You can have opinions on abortion, but what I'm saying is, how are these men going to create this legislation? Got it. So, well, men are allowed to have opinion on moral matters too, right? Right. Got it. So, if I was a male OBGYN, is it okay for that person to make issues of Well, legislation? they're educated. They understand. They are educated. Habla de las leyes, ¿verdad? Le pregunta si él ha tenido menstruación y dice, ¿cómo los hombres van a hacer las leyes? Y le dice, pero tenemos un derecho a la moral, ¿no? Y dice, sí, la moral también es de On the hombres. female reproductive system, so they can. So you would rather your daughter... So just to... Guys disagree. Come on to the front. Come on. Hi, Charlie. Thank you so much for coming here. What happens if you need a medical... I think it's really good that You're aiming on neoliberalism, which is Okay. the mixture of unlimited free trade, unfettered amounts of people coming in the country, a corporate class running all of our industrial policy, and then reckless foreign wars, and the growth of the administrative state, one that you would agree with. Neoliberalism is those 5 things together. One Liberalismo. of which is- Okay, a combination. And neoliberalism is this final idea, and we'll close with this, that America is a good country, but it's not the greatest, and who cares if another country wins? What we as conservative populist nationalists believe is no, we win. We are going to win, and our people are going to win. And America is back. We're not going to enrich China. Our adversaries no more. Because a government is owned by the people. And not a small oligarchy or not an ideological abstraction. And we just have differences on that. Sure. Because I actually think it's wrong to say, and I'm not trying to pick on you. Habla de People liberalismo. own homes and you rent. I think that is what do you believe in? Jesus Christ? Aquí está, le preguntan ¿en qué crees? Le preguntan a Kirk, dice en Jesucristo. Sí, ahí está muy clara la agenda religiosa. I believe in heaven. You're aiming on me. What do you believe in? Jesus Christ? I believe in heaven. I believe in hell. I believe in the Creo en el cielo, en la Biblia, en el infierno, en América, dice. Beautiful kid that is.
Do me a favor, please be respectful, okay? Are you a Christian? By any chance? Very, very much so. Like, why is that exactly? Jesus saved my life. I'm a sinner, gave my life to Christ, most important decision. Dice que Jesús le salvó su vida, que es pecador. The Bible is true and real. Why is that? Well, I could give you the technical answer. There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible. And then, of course, the wisdom. There is not a truth of the Bible that if you apply to your life does not improve dramatically. And then finally, we have the most accurate and transparent, historically robust account that one can have of the most important figure ever to live in the history of the world, Jesus of Nazareth. And the resurrection is the pinpoint of my belief that Jesus Habla de la resurrección. so that we may live. La agenda woke no habla de eso, tal vez hablará de la reencarnación posiblemente. La agenda woke trae lo que parece que es antitesis o anticristiano, anticatólico, que se supone que es lo que se funda la familia, se funda los buenos valores, la moral. Ya si es hipócrita o no es otra cosa, pero pues imagínense, matar a alguien por lo que dice, lo que piensa, imagínense nomás. Qué terror. Like, what exactly is your issue with Trump? He says mean things? Well, I mean, yeah, to some extent. I mean, Come on, man, you're more mature than that. It's ridiculous. No, but to some extent, what the thing is yeah, you can dumb it down to he says mean things, but he antagonizes the other side so far to the point. Come on, like, how? No, but it's how. Yes, how? Anybody who disagrees. The guy, with him, they just shot him. Oh, he's antagonizing them. They try to put him in jail for 700 years. Oh, he's antagonizing them. That's not what I'm saying. No, show me examples. Tell me exactly how Trump is antagonizing the other I mean, side. it's not just the other side; it's Republicans as well. Show me. No, come on. Where are your examples? Okay, well, I mean, from the Republican side, this is a specific instance. At 2015 Iowa Forum with John That's McCain. 10 years ago, man. But he was 60-some odd years old 10 years ago. This is an outrageous claim. I mean, can you name anything within the last decade that Donald Trump has done to develop? I mean, like, seriously, it's like, oh, he's antagonizing. Well, there was a thing in 2015 that in Iowa. Okay, well, just take the debate then against. Come up to the mic. Since you're so smart, show the world how smart you are. We'll give you our mic, not your bullhorn, so come on up. Último video de este video. Y ya me desconecto. A la 1:20. Tell us what's so pressing that you needed to interrupt us before he could even talk. So, let's talk about the 200 people deported without due process to El Salvador. I don't know if you saw this morning. Eso es lo que yo criticaba en otro lado, en otro video, cómo puede haber procesos de deportación sin el proceso legal, tanto de Estados Unidos como de El Salvador. Los que van a El Salvador, aquí me reafirma la tesis de que El Salvador tiene que ver con Estados Unidos, obviamente, con las cárceles de El Salvador, que están imponiendo una agenda anti-woke, que se cree que es anti-woke, que es liberal, que es conservadora, que es donde Bukele dice aquí nada más Dios entra y no hay nada más que Dios, etc. Manejado obviamente por Trump. Evidentemente Trump, cuando en El Salvador dicen que el presidente Bukele puede quedar indefinidamente, o sea, no es un proceso democrático lógico, no hay votaciones libres, sería una dictadura como la de Maduro, sería una autocracia o sería una tiranía, y no, la justifica Donald Trump, nada más porque hablan de Dios. Ahí está el fanatismo un poco radical, y el fanatismo en no ser flexible, por ejemplo en El Salvador, y decir, ¿por qué tiene que ser religioso? Es una agenda humana, entonces necesitan derechos humanos todos parejos. Van al otro extremo, les quitan los derechos humanos y directo a la cárcel. A ver, los jueces y abogados, y hay abogados también que los defienden, a los migrantes. ¿Dónde están esos abogados en Estados Unidos y El Salvador? Por decir, aquí están hablando de El Salvador y de migración. Es un poquito el extremo de las dos, de la izquierda y la derecha. States citizen was actually deported. It was not a U.S. citizen. That's not correct. It's not a U.S. citizen. It was actually, come on. No, it was someone that was living here. Yeah, it was not a U.S. citizen. Hey, this guy just wise. It's not. No. Hey, no. You wanna have a debate, but you don't. It was not a U.S. citizen. First, come up to the mic. Sí, defienden bien su país. Bueno, ya es 1:19, le vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco mucho su atención, espero hayan
aprendido algo de este video. Quedan muchas dudas de ese asesinato y también aquí reafirma más lo que había comentado en el video anterior, que hay una agenda muchas veces anticristiana, anticatólica, en muchos lados, en muchos países, para entrar con esta agenda liberal, súper liberal, extrema, anti-woke. Y yo creo que eso se logra a través de quitando la religión, que son los valores, las tradiciones, los ritos que forman también una nación. México tiene muchos ritos, tiene muchas formas de ver la religión, en el centro, en el norte, en el sur, hay mucha variedad. Pero lo que no se vale es, creo, atacar a la iglesia, ¿no? Y aquí vemos que atacan hasta las personas que llevan el mensaje del mismo Jesucristo, él lo dice, ¿no? Tal vez no es católico, tal vez no cree en el Papa y sea cristiano, pero cree en Jesucristo, ¿no? Y es lamentable que sucedan estos asesinatos por lo que dicen, por el testimonio, cuando está dando su opinión y no por las acciones, no que está haciendo de malo. Está diciendo cosas, digamos, religiosas, académicas, no académicas, pero tiene su libertad, ¿no? Y su derecho. Y creo que es un mensaje para el equipo de Trump, a que tiene que estar muy atento a lo que está diciendo, lo que está pasando. Alguien le está mandando por ahí algún mensaje, porque no cualquiera mata a un activista de esta talla también. Que aunque no era muy preparado universitariamente, era famoso, había escrito libros, había salido en radio, en televisión, había tenido su popularidad y fama con esos temas, entre comillas, controversiales, ¿no? El aborto, las uniones homosexuales, es controvertido. Dios los ama, no los ama. Dios perdona o no el aborto, es genocidio, no es genocidio. Siempre son figuras controversiales, tanto para los liberales como para los conservadores, ¿no? Les agradezco mucho su atención. Mañana o en estos días subiré otros videos de así, de 1 hora, 1 hora y media. Y bueno, me dio mucho gusto saludarles. Y pues que en paz descanse Michael Kirk, que creo que defendió bien su verdad y que hizo bien en la política, porque hay que depurar la política. Estoy seguro que sí hay que depurar muchas cosas que están torcidas en nombre de las campañas y en nombre de lo popular, no en nombre de la ética y de la moral, que debería ser ético y moral, no popular algo. No se elige porque es popular, se elige porque es ético y moral y beneficia a uno y beneficia a la sociedad muchas veces también. El bien común, procurar el bien común y la bondad también. En el video de mañana o en los siguientes hablaré de tecnología. Hablé en el video pasado del chocolate del bienestar, del café del bienestar. Cosa curiosa, se corta ahí el video, pero bueno, no sé por qué se cortó ahí el video justamente cuando hago el anuncio. Luego dicen que no hay censura. A la juez YouTube no sé si está censurando o no. Que estén muy bien. Me voy a poner ahorita a leer, a realizar algunos exámenes y reportes. Y nos vemos, si Dios quiere, mañana o el sábado con otros temas o temas de actualidad también. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Muy buenas noches.